Nos casamos ayer, solo invitados especiales. La frase cayó del otro lado de la línea como un plato que se rompe. Un sonido seco, un silencio después, y luego la respiración fría de Elena, la esposa de mi hijo, como si ahí se cerrara la puerta de mi casa para siempre. Sostuve el teléfono con la mano temblando un segundo, notando el peso del aparato como si fuera un objeto extraño en mi vida. Lo miré contra la luz de la ventana. Afuera, el otoño doblaba las hojas en abanicos dorados. Dentro, en el armario, colgaba aún el vestido que había elegido para una cena en familia que nunca llegó a convocarse. Era rosa pálido, con una cinta en la cintura que yo misma había ajustado. Había pagado por cambiar el dobladillo la semana anterior. Había imaginado a mi hijo, Max, sorprendiéndome con una mesa larga, con risas. En lugar de eso, la foto de su boda apareció en mi muro de redes sociales, sonrientes, él con la camisa que yo ayudé a planchar, ella con el ramo que yo le regalé. Y yo no estaba en ninguna de ellas. No voy a decir que no sospechaba nada. Uno nunca quiere ver la realidad hasta que la tiene frente a la cara. Pero había vivido 6 años diciéndome a mí misma que ayudar era el deber de una madre. Max tenía 35 años. Después del divorcio, se quedó sin casa un invierno y yo le abrí la mía. Le presté dinero para el primer alquiler. Le pagué muebles cuando su viejo sofá se desintegró. Cubrí el coche cuando una avería lo dejó en la carretera. Le enviaba transferencias cada mes. Al inicio eran 300 lelos cuando necesitaba pasar un mal bache. Luego 500 porque la vida está cara. Luego 700 loros cuando apareció una enfermedad imprevista. Pensé que eran ayudas temporales. No lo fueron. Me senté en la butaca de la sala, una que conserva la forma de mi espalda por tantos años, y saqué el cuaderno donde apunto todo. Es costumbre mía. Anoté la fecha de la llamada, la frase de Elena, la hora. Encendí la lámpara y fui pasando extractos bancarios, pagos recurrentes a Max Rodríguez, compras en tiendas de muebles, transferencias marcadas como préstamo. Alguien que no está acostumbrado a sumar no entendería lo que sentí al ver los números alineados. 1,200, 850, 600, regalos de cumpleaños, entradas para conciertos, la tanda de Navidad completa. Cuando sumé los últimos 3 años, la cifra me golpeó como una puerta. $33,433,400. No era solo dinero. Era la suma de favores que había pensado eran amor. Cerré los ojos y me vino una escena. La primera vez que Max vino a vivir conmigo, con una caja que olía a libros viejos. Me acordé de la primera factura que pagué por él sin pensar. Me acordé de su voz, mi voz. No te preocupes, hijo, yo puedo. Esa frase me acompañó como un himno durante años. Ahora la misma frase sonaba distinta en mi cabeza, como una excusa, como una trampa bien puesta. Al otro lado del teléfono, Lena fue lacónica. Solo invitados especiales, repitió. Fue una ceremonia íntima, gracias por todo. No ofreció disculpas. No dijo, lo siento. Cerró con un beso que yo no escuché y colgó. Me quedé mirando la pantalla, viendo la hora, sintiendo mi pulso bajo las uñas. Cuando me recuperé un poco, fui a mi escritorio y saqué una caja de cartón donde guardo cartas, tarjetas de cumpleaños, recibos y las pequeñas notas que Max me escribió cuando era niño. Entre ellas, encontré el menú de la primera cena que cociné para él en mi casa nueva. Había escrito con su letra temblorosa "Gracias" en el borde del papel. Todo eso me dolió de una manera que no era solo falta. Era un gesto que me dejó sin lugar en algo que había ayudado a construir. No había pensado en contarle a nadie, porque las cosas familiares se arreglan en familia, ¿no? Pero esa noche llamé a Eleanor, mi vecina, que ha sido más hermana que vecina en los últimos 15 años. Le expliqué con la voz, que se quiebra por dentro pero que hace fuerza por fuera. Ella, que conoce mis patrones, no me dejó llorar sola. Renata, dijo, porque ese es mi nombre en la carnicería de la esquina y en los papeles importantes. No te quedes con eso. Ven mañana y hablamos.
Si esta historia te resuena, si alguna vez te has sentido usado por alguien cercano, pon yo en los comentarios. No estás sola. Al día siguiente fui al banco. No fue un arrebato. Fue una decisión fría que nació de la cifra que había escrito la noche anterior. Márgenes, límites. No podía seguir enviando mensualmente una suma que, vista en blanco y negro, parecía un salario camuflado en la inocencia. Me levanté, me arreglé como siempre, pañuelo al cuello, un poco de perfume, y salí con el cuaderno bajo el brazo. La sucursal olía a café y a papel, y el guardia de seguridad me reconoció por el saludo de cada mañana. Me senté frente al gerente, un hombre de mediana edad llamado Mr. Klein, con manos grandes y voz tranquila. Él siempre fue cordial. Alguna vez me ayudó a entender una cláusula confusa de mi cuenta. Le expliqué la situación sin dramatismos. He estado haciendo transferencias a mi hijo, pero ya no me siento cómoda con la cantidad que se ha ido acumulando. Le di las fechas y le mostré la suma. Su ceño se suavizó en el lugar que no necesita palabras. Podemos detener transferencias automáticas, señora, dijo, pero voy a necesitar su firma y que confirme su deseo por escrito. No fue un consejo, fue un trámite. Firmé, con la tinta que ya conoce mi firma de años. Salí del banco con el alivio de quien ha cerrado una puerta que no debió abrir de par en par. En mi bolso llevaba dos cosas: el cuaderno con los números y una foto que Lena había subido a internet la noche anterior, en la que aparecía Max y ella posando frente a un arco florido. Ellos sonreían como si hubieran construido un universo en el que yo ni siquiera formaba parte. Esa misma tarde fui a mi casa y me encontré la puerta abierta. No se asusten, la cerradura no había sido forzada, pero sí había algo distinto en el aire, una sensación de que alguien había pasado por mi sala buscando algo. Mi mesa de café, la que usaba para ordenar facturas, estaba revuelta. Un sobre vacío de un sobre manila sobre la alfombra. Mi primera reacción fue llamar a la policía local. Llamé. Ellos vinieron, tomaron nota, dijeron que sin señales de delito más que el desorden no podían proceder a más. Pero ya estaba fría la sangre. La invasión era otra y más profunda. Alguien había entrado en mi casa con la excusa de ayudar y había mirado mis papeles. Quien sea que lo había hecho conocía dónde guardar los pagos y, peor, parecía decidido a encontrar la firma que yo estaba dispuesta a dar para que todo siguiera igual. Fue de entonces cuando Max apareció en la puerta, con la expresión que siempre tuvo. Mezcla de urgencia y el peso de la culpa como si no supiera en qué acto concreto había incurrido. Mamá, dijo, no te alarmes. Solo queríamos ver cosas, hablar. Su voz sonaba distinta, más dura. A mi lado, Lena se quedó en el umbral con una carpeta bajo el brazo. De la carpeta asomaban papeles oficiales que no pude identificar al primer golpe. Oí su voz explicar, con una frialdad que me hizo recordar la frase de la llamada. Es por tu bien. Hay asuntos que no puedes manejar sola. No voy a negar que el flato en el estómago me vino. Habían hablado de intervención en voz baja, como si fueran a mi casa para salvarme de mí misma. Me pedían una firma que no entendía completamente. Tenían a un hombre en traje, un abogado que Max y Lena dijeron que conoce lo de estas cosas. Se llamaba el señor Fisher. Miraba mis manos con la atención de quien espera una rendición. Me negué a firmar, no sé cómo decirlo sin que suene orgulloso. Me negué porque mi nombre estaba pegado a papeles que no entendía, y porque firmar en ese momento habría sido lo mismo que aceptar que mi juicio estaba en duda. No es que me crea perfecta. Hay arrugas en mi memoria y tengo días de confusión como cualquier persona que su edad. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir que uno ya no es apto para decidir sobre su propia vida sin pruebas, sin mi voz propia. La discusión creció en volumen. Max intentó decir que yo estaba emocional por el tema de la boda. Lena dijo que no era nada personal, que era solo por seguridad. El abogado, con la carpeta,
inclinó hacia mí un documento y dijo con esa voz de quien quiere que parezca que todo es por mi bienestar: solo firme aquí. Es un poder temporal para manejar algunos asuntos mientras te recuperas. Se me heló la sangre. Mis manos, que habían cosido los dobladillos, las mismas manos que habían contado el dinero de la compra con cuidado, ahora debían firmar la endeble excusa de un poder que dejaba fuera mi voluntad. Les dije que esperaba, que quería leer con calma, que iba a consultar a alguien. Entonces recordé a Eleanor y a las mujeres del grupo del centro comunitario. Llamé con la mano que temblaba y les conté lo sucedido. En minutos, Cynthia apareció con pasos decididos, María con los ojos enrojecidos, Alfreda con su bolso grande donde lleva más llaves que una cerrajería. Ellas no eran solo amigas, eran testigos de los años en los que las cenas y las camas prestadas se volvieron un sistema silencioso que nadie discutía. Llegaron, se sentaron en mi cocina y, sin dramatismos, comenzaron a oler la injusticia. Llamaron a la policía otra vez, esta vez con testigos y con la firme intención de que nadie me presionara viva de afirmar cosas que no quería. No terminaron las amenazas ahí. Un par de semanas después, recibí una carta, formal y seca, que anunciaba algo que no esperaba: una petición para declarar mi supuesta incapacidad y nombrar un tutor para administrar mis bienes. La notificación era protocolaria, firme. Aquel documento fue como recibir un golpe que no dolía solo por el papel. Dolía porque ponía en palabras la idea más desnuda. Me estaban arrancando el derecho a decidir. No voy a dar aquí una lista de pasos legales. Eso lo debe discutir un abogado. Pero sí pensé en quién podía ayudarme. Les hablé a mis amigas, a Eleanor, que me acompañó a la consulta con un abogado que me recomendó Cynthia, el señor Weber, un hombre de voz templada que se especializa en la protección de personas mayores. No lo escogí al azar. Lo elegí porque en su oficina había fotos de otras viejas mujeres con sonrisas de alivio y porque me miró a los ojos sin condescendencia. En la primera cita, en su despacho de paredes llenas de diplomas y con una planta que daba vida a la habitación, le expliqué todo. Le entregué el cuaderno con las cifras. Le puse en sus manos las copias de las transferencias y las fotos de la boda donde mi cara no aparecía. Él escuchó sin interrumpir, con esa atención que los médicos finos tienen cuando saben que no curan solo con palabras. Me dijo: usted tiene derecho a mantener su autonomía, pero la familia ha tomado acciones legales. Lo más importante ahora es documentar, preservar pruebas y reunir testigos. Lo dijo con calma, sin promesas grandiosas. Me sentí pequeña y grande a la vez. Pequeña por ese sentido de haber sido utilizada. Grande porque, por primera vez, dejé de actuar con ingenuidad. Mi ingenuidad no era un defecto, era la forma en que una madre ama. Pero el amor puede ser explotado. Es una lección amarga. Con la recomendación del señor Weber, contacté a un psiquiatra forense que nos dijo que era importante evaluar mi competencia mental de forma imparcial. Nos dieron el nombre del doctor Moore, que trabajaba en un hospital universitario. Acordamos una evaluación para dentro de 2 semanas. No lo hice por demostrar nada a los demás. Lo hice para demostrarme a mí misma que mi voz y mi juicio importaban. Mientras tanto, la tensión en casa crecía. Max iba y venía con excusas y gestos de culpa que no terminaban de reconciliar con sus actos. Lena era cada vez más distante y, en ocasiones, abiertamente hostil. Recuerdo una mañana en la que encontré una nota pegada a la puerta del refrigerador. Mamá, por favor, colabora. Podemos hacerlo mejor. Era una manipulación envuelta en buenas maneras. Decidí instalar cámaras discretas en los pasillos de entrada y cambiar la cerradura. No lo hice para espiar, lo hice para proteger. Si la familia quería buscar documentación o peor, firmar algo a mi nombre, la ley debía tener constancia de las entradas y salidas. Puse las cámaras, pedí consejos sobre cómo conservar las grabaciones.
No les voy a decir cómo hacerlo técnicamente. Lo que sí puedo decir es que la seguridad no es paranoia cuando la mano que creías amiga empieza a revolver tus cajones. Una mañana, una de las vecinas me llamó al celular porque había visto a 2 hombres desconocidos en el portal de mi casa. Eran abogados que, según dijeron, representaban a la familia y venían con una notificación para que aceptara un encuentro con el juez. Repito, la irritante cortesía que usan para enmascarar una intención. Cuando los vi en la puerta, el corazón me dio un vuelco. Cintia, que había venido a traerme el almuerzo, aceptó quedarse. Tomamos la conversación como si fuera una audiencia improvisada. Los visitantes pretendían que yo firmara una autorización y que aceptara someterme a una evaluación por el bien de todos. Les respondí, con la voz firme que pedía el momento, que no firmaría algo sin leerlo ni sin mi abogado presente. Se fueron con gestos de molestia, dando por sentada mi futura sumisión. Esa noche me senté con el cuaderno y con las facturas, y por primera vez sentí rabia clara. No una rabia que consumiera, sino la rabia que empuja a poner límites. Llamé a Mr. Klein en el banco y le pedí que impidiera cualquier transferencia futura hacia las cuentas donde venía depositando. No como castigo, sino como medida de protección. Él me preguntó si quería bloquear tarjetas, imponer límites de monto. Le respondí que sí, que por el momento quería controlar flujo de dinero saliente hasta aclarar la situación. Lena reaccionó como si el mundo se le hubiera cerrado. Me escribió un mensaje diciendo que estaba lastimando a su familia y que eso no era justo. Max llamó llorando una noche pidiendo que reconsiderara, prometiendo que lo arreglarían. Sus promesas eran como humo, bonitas en la distancia pero sin solidez. Yo lo quería, y eso me hacía vulnerables a sus palabras. Por eso me rodeé de testigos. Pedí a Eleanor, Cynthia, María y Alfreda que vinieran a mi casa en horarios aleatorios para traer comida, para conversar, simplemente para estar. Sus visitas eran un escudo silencioso. Fue en una de esas tardes cuando recibí el primer documento formal, una petición de curatela presentada por Max ante el juzgado, con la firma del señor Fisher. Leer esos papeles fue como ver escrita la intención de arrebatarme la voz. Decía que la demanda era por protección y que buscaban que alguien fuera nombrado para administrar mis bienes. Junto a la petición había un anexo, extractos médicos viejos, notas de un médico que no recordaba haber visto en años, referencias que olían a invención o, cuando menos, a interés selectivo. El juez fijó una fecha preliminar para una audiencia. Era una fecha que yo no conocía ni pedí. La notificación llegó con la frialdad de lo oficial. Comparezca. Las palabras se quedaron en mi boca con un sabor amargo. Tuve una reacción que no esperaba. Comencé a reunir pruebas con la minuciosidad de quien arma un rompecabezas. Saqué todas las transferencias de los últimos 5 años, imprimí fotos, guardé mensajes, marquesinas de post en redes sociales donde se veía la boda. Las amigas del centro comunitario vinieron a mi casa y firmaron una declaración de que habían visto a Max recibir ayuda de mi parte y que yo había sido la que, con gusto, les echó una mano. No era venganza, era documentación para que mi versión no quedara en sordina. También llamé al doctor Moore, el psiquiatra forense. La evaluación que programó fue exhaustiva. Historia clínica, pruebas cognitivas, entrevistas con gente que me conoce. Dije que lo haría no porque buscara demostrar algo a los que ya me habían juzgado en voz baja, sino para mí misma, para dejar en evidencia que mi capacidad de decisión no había desaparecido. El día que apareció la carta con la fecha de la audiencia, mi casa se llenó de movimientos. La vecina dejando una planta, la amiga trayendo sopa, el señor del banco llamando para confirmar la restricción. La sensación era extraña. De un lado, la posibilidad real de perder autonomía. Del otro, la evidencia palpable de que no estaba sola. No quiero que esto suene épico porque no lo fue. Fue doméstico y brutalmente real. Llamadas,
papeles, el brillo del sol en la alfombra donde una vez jugué con las manos de mi nieto, pero en medio de todo encontré claridad. Comprendí que mi bondad no era licencia para que otros tomaran sin preguntar. Comprendí que la ingenuidad, en la edad de una madre, puede ser una trampa. Una noche, mientras miraba la foto del vestido colgado, pensé en todo lo que habría podido hacer con esas sumas. Quizá unos viajes que siempre postergué, una pequeña reforma en la casa para que no tuviera que subir tantas escaleras, quizás clases de pintura que siempre quise tomar. No lo hice porque pensé que ayudar era más importante que mis deseos, pero ya no estaba dispuesta a que mi vida fuera un cajón abierto. El abogado de la familia, el señor Fisher, empezó a enviar notificaciones más formales. Sus cartas olían a estrategia. Decía que mi estado emocional podía perjudicar mi juicio y que una tutela temporal era necesaria. No voy a entrar en tecnicismos legales. Repetiré lo mismo. Consulten a un abogado si creen que algo así puede tocarles. Para mí, era el momento de tener a alguien con quien pelear no a gritos, sino con documentos. El señor Weber preparó una respuesta. Reunimos testigos, facturas, extractos y mensajes. El doctor Moore adelantó que su peritaje sería objetivo y que no garantizaría nada, pero que serviría para mostrar mi capacidad en términos clínicos. No hay garantías en la justicia, solo peso probatorio. Eso lo repetía el señor Weber con la serenidad de quien ha visto casos por décadas. Y allí estábamos, yo con mi cuaderno y mi vestido rosa, Max con su culpa y sus excusas, Lena con su carpeta y su mutismo, la casa con su cerradura nueva, las amigas con su presencia, el banco con su papel certificando las limitaciones de transferencias, el doctor Moore con su evaluación por venir, y la fecha de audiencia marcada en el calendario como una espada colgando. En la mañana previa a una de las sesiones preparatorias, alguien tocó la puerta con urgencia. Abro y es una persona que no esperaba ver, una amiga de la iglesia, María, con un sobre en la mano. Dentro había una carta que me dejó sin aliento. Era un correo de la administración del edificio donde vivía Max años atrás, confirmando que él había recibido ayuda económica mía durante el tiempo que estuvo en su apartamento. Era un detalle pequeño, pero ese tipo de cosas son las que, sumadas, forman una defensa. Esa tarde pasé horas conectando los puntos. Me acordé de los cumpleaños que celebramos, de las noches en que él llamó pidiendo ayuda, de las promesas que hice pensando en su bienestar. Pero también calculé, de nuevo, suma tras suma. No se trataba ya de rabia, era cálculo para proteger lo que me queda. Antes de la audiencia, mi teléfono sonó una mañana con un número desconocido. Era el señor Weber. Su voz, templada, dijo: «Prepare sus documentos, señora Renata. Prepárese para contar su historia. La evidencia está de su lado, pero vamos a necesitar que usted sea clara y firme». Respiré y sentí algo parecido a la calma. No la calma de la inocencia, sino la calma de la elección. La noche antes de la audiencia me senté a escribir una carta. No para el juez, sino para mí misma. Le escribí a la mujer que fui y a la que quería ser. Has dado tanto. No aceptes que a cambio te arrebaten lo más sagrado, tu voz. La clavé en el cajón de la mesita, junto a la invitación al teatro que compré y nunca usé. Cuando apagué la luz, mi casa olía a lavanda. Sentí miedo, sí, pero también una especie de determinación que no sabía que tenía. Dormí, arqueando recuerdos y futuros. En la mañana, mientras me vestía con una blusa que siempre me ha dado fuerza, mi móvil vibró con un mensaje breve de Max. ¿Podemos hablar antes? Miré la pantalla, respiré y me arreglé el pañuelo en el cuello. Salí de la casa y al cerrar la puerta, miré el vestido rosa colgado en la pared. No lo traje. Había decidido que, si iba a pelear por mi voz, no lo haría desde la imagen de una madre complaciente que espera una cena que nunca llega. Caminé hacia la parada del autobús con la sensación de que algo estaba por romperse o por recomponerse. En el camino,
Vi a una pareja mayor sentada en una banca. Se miraban como si compartieran años de historias. Me sonrieron. Respondí con la misma sonrisa, porque entendí que mi historia no era solo mía. Era la de muchas mujeres que por cariño dieron más de lo que podían dar sin pedir nada a cambio. Todavía faltaba la audiencia. Y con ella, las palabras en estrados, los peritajes, los interrogatorios. Pero en ese andar, en la decisión de no firmar sin entender, en la acción de cerrar las transferencias, en la presencia de amigas y en la búsqueda de asesoría, encontré una fuerza que no sabía que enfatizaba mis entradas. Ya no actuaría como la madre ingenua que pregunta por la fecha de una boda para recibir un «nos casamos ayer» como excusa para excluirla. Ya no. Ahora iba a estar presente en mi propia vida. Aunque eso significara poner distancia y posiblemente perder la relación que creía indestructible. A veces la vida te coloca frente a la elección de ser compasiva hasta el punto de tu propia pérdida, o de ser firme y recuperar lo que te pertenece, la dignidad. Esa noche me miré en el espejo y vi en mis ojos la mezcla de ambas. Compasión, sí. Debilidad, no. El teléfono vibró de nuevo con otro mensaje, de alguien que no esperaba. Una notificación del juzgado confirmando un trámite. Mi respiración se tensó, pero esta vez había algo más que miedo. Había un plan que no consistía en denunciar al hijo, sino en reclamar mi lugar. Salí de casa hacia la oficina del señor Weber con el cuaderno y los extractos, y con la carta que guardé para mí. Entré por la puerta, y en el recibidor me esperaban Cynthia y Eleanor. Me miraron con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hoy tienes que contar tu verdad», dijo Eleanor, como si fueran palabras prestadas de una película. Yo asentí. Cogí mi bolso con la fuerza de quien sostiene una vida en sus manos y salí a la sala de espera, donde el tiempo pendía como una cortina. Allí, en esos minutos antes de enfrentar una audiencia que decidiría la continuidad de mi autonomía, pensé de nuevo en el vestido, en el peso del teléfono, en la voz de Elena repitiendo, «Nos casamos ayer». Y entendí que esa frase sería ya para siempre la bisagra que me obligó a mirar de frente lo que había sido mi vida hasta ahora. No la dije en voz alta, pero la llevé conmigo, como un recordatorio. No actuaré nunca más como si mi amor justificara mi borrado. El reloj marcó la hora de la reunión preparatoria. El señor Weber me dio un apretón en la mano y una frase que no es juramento sino compañía. «Vas a ser la dueña de tu historia». Entré en la sala con documentos, testigos y memoria. Por delante quedaban preguntas, peritajes y la mirada del juez. Por delante también la necesidad de recordar que la defensa no es enemistad, es reclamar el derecho a envejecer con dignidad. La puerta se cerró detrás de mí y, por primera vez desde que escuché que se habían casado sin mí, sentí que estaba entrando a luchar por algo más que dinero. Estaba luchando por mi nombre y por mi derecho a decidir. La puerta se cerró detrás de mí y, por primera vez desde que escuché que se habían casado sin mí, sentí que estaba entrando a luchar por algo más que dinero. Estaba entrando a luchar por mi nombre. La sala de audiencias tenía la gravedad de siempre. Madera pulida, el brillo opaco de las lámparas, el murmullo bajo de abogados que afinaban papeles. En un banco lateral estaban Cynthia, Eleanor y María. Sus manos entrelazadas me devolvían una calma extraña, como si la amistad fuera una suerte de armadura suave. Al otro lado, vi a Max sentado con la espalda tensa, a Lena con los labios comprimidos y al señor Fisher con la carpeta como un escudo. El juez llegó puntual, con ese gesto que mezcla cansancio y costumbre, y todo empezó. Nunca imaginé que contar mi vida fuera tan literal. El señor Weber me miró antes de que llamaran mi nombre y me dijo con la voz baja: «Habla despacio, cuenta lo que sabes. No tienes que demostrar afecto, tienes que decir la verdad». Tomé aire y de pie le hablé al tribunal como se le habla a alguien que no tiene por qué entender todo, pero merece oírlo todo. Hablé de la primera caja que trajo Max,
de los fines de mes difíciles, de las noches en que lo escuché llorar por teléfono, y le mandé $300 para que pudiera ir a trabajar. Hablé de los muebles que pagué, de los arreglos del coche, de los regalos de graduación y de las transferencias recurrentes que con el tiempo parecían más un salario que un auxilio. No traté de convertir la generosidad en prueba. Mezclar emotividad con evidencias era trabajo del señor Weber. Yo conté mi vida con la honestidad de quien no oculta las propias culpas. Dije que lo había hecho por amor, que me sentía usada a veces, que no había medido hasta que fue tarde. Salieron documentos, extractos bancarios, impresiones de publicaciones en redes, fotos donde mi ausencia se notaba como un hueco. Fue el señor Klein quien explicó, con voz firme pero sin aspavientos, que las transferencias se habían detenido por instrucción mía y que tenía constancia de mis visitas al banco. Su testimonio fue sencillo. Describió trámites, firmas, la fecha en que cambiamos límites de cuenta. Cuando habló, el tribunal escuchó a alguien que no juzga, sino que certifica hechos. Eso pesó. Luego vino la pericia. El doctor Moore se sentó en la sala y lo vi tomar notas con la calma de quien sabe que su trabajo no es heroico, es técnico y humano a la vez. Explicó su método sin teatralidad, entrevistas, pruebas estandarizadas, cotejo con la historia clínica. Describió que no pretendía adornar resultados, que su papel no era salvar ni condenar, sino aportar información médica confiable. Habló de mis pruebas. Hubo días en que el cansancio me pedía cuentas. Hubo preguntas que me costaron segundos, pero en conjunto, mostró que mi pensamiento ejecutivo, mi memoria básica y mi juicio seguían siendo funcionales para la vida cotidiana y para la administración de mis bienes. No dijo que fuera perfecto, dijo que en su evaluación yo mantenía competencia suficiente para tomar decisiones financieras. Esa precisión técnica, pronunciada por un profesional con bata, tuvo un peso que las emociones no podían igualar. El señor Fisher trató de sembrar dudas en el estrado. Preguntó por lapsos de memoria menores, por nombres olvidados, por errores de fecha que yo cometí en la narración, cosas humanas que cualquiera podría reconocer en sí mismo, y las presentó como lagunas preocupantes. Intentó que la anécdota de un día confuso pareciera un patrón irrefutable, pero el balance vino por los testigos. Vecinos que contaron que me veían manejar mis cuentas, que me ayudaban a pagar facturas en la oficina de correos, amigos que recordaron mis compromisos y mi memoria cotidiana. Hasta el señor del mercado que habló de cómo yo aún negociaba el precio del pescado sin perder el hilo de mis números. Uno de los momentos más tensos fue cuando el señor Fisher exhibió una nota médica antigua, sin contexto. Su intención era insinuar que, en algún punto, alguien había pensado que yo necesitaba ayuda. El señor Weber tomó la palabra y, con una mezcla de firmeza y claridad, explicó el contexto médico de aquel papel. Fechas, seguimiento, tratamiento. Dejó claro que un registro antiguo no equivalía a incapacidad actual. No era un argumento emocionante, era una contabilidad de hechos. La sala lo escuchó con la serenidad de quien mide cada palabra. Me tocó dar mi testimonio personal en el estrado. Recuerdo la sensación del micrófono, el roce del papel en mis manos, la luz que entraba por el ventanal. Hablé con voz firme, aunque hubo momentos en que la garganta se apretó. Conté cómo había decidido detener las transferencias cuando me di cuenta de la suma acumulada, cómo había ido al banco, cómo había instalado una cerradura nueva y colocado cámaras no para espiar, sino para proteger lo poco que me quedaba de privacidad. Dije que me dolió no haber sido invitada a un día que pensé que sería familiar. Dije que mi ingenuidad me había hecho creer que el amor justificaba todo. Dije también que la ley no era venganza, sino un recurso que utilicé para mantener mi vida. Cuando terminé, hubo silencio. No era un silencio frío. Era el silencio de alguien que expresa una verdad simple y la deja reposar. El juez hizo preguntas medulares, no para humillar, sino para esclarecer.
Le dije la verdad, que tenía días en que me costaba recordar un nombre, como a cualquiera, pero que mi gestión económica y mi capacidad de decisión permanecían. Conté, sin lágrimas forzadas, que estaba dispuesta a recibir ayuda si en algún momento la necesitara, pero no a que se me arrebataran mis derechos sin pruebas. Hubo un instante durante el interrogatorio en que miré a Max. No hubo gritos, solo la constatación de la distancia. Su mirada decía cosas que no eran excusa. Había enojo, quizás culpa, pero no contrición tangible. Su silencio fue un testimonio en sí mismo. No busqué enemistad, no quise destruirlo. Quise que comprendiera que quería que mi vida siguiera siendo mía. La deliberación no fue larga. El juez se retiró y el tiempo en la sala se estiró hasta parecer más lento que fuera. Las amigas me abrazaron en la banca posterior. Sentí el calor del cuerpo de Eleanor, la mano de Cynthia sobre mi espalda. La espera me dio tiempo para pensar en lo que vendría después, en la palabra autonomía, que de repente sonaba distinta en mi boca, como si estuviera recuperando un idioma que había olvidado. Cuando el juez volvió, su voz fue grave, pero no triunfalista. Explicó que la petición de tutela no había mostrado, a juicio del tribunal, pruebas suficientes de incapacidad actual. Mencionó el peso de los documentos, las declaraciones y el peritaje. Dijo que la protección de las personas mayores es prioridad, pero que esa protección no puede nacer de la sospecha sin fundamento. Escuché la sentencia y sentí que algo dentro de mí se despegaba, como si se hubiera soltado un nudo viejo. No voy a decir que fue un clímax de película. Fue una resolución medida, técnica y por eso mismo humana. Salí de la sala con las amigas a mi lado y con la sensación de haber recuperado algo que no se compra. No quiero que esto suene a garantía universal. No lo es. La justicia, en mi caso concreto, encontró suficiente peso probatorio para mantener mi autonomía. Eso fue producto de documentación, de testigos, de un peritaje honesto y de la asesoría del señor Weber. Otros casos pueden tener otros resultados. Cada situación es única. Por eso es importante que cualquiera que lea esto entienda que mi victoria no es un manual. Es mi experiencia compartida. La noticia de la resolución se difundió en mi círculo. Hubo felicitaciones, palabras de alivio, llamadas de desconocidos que me agradecían por contar lo que viví. Max no habló esa noche. Lena se mantuvo distante. Ellos no recuperaron mi confianza de golpe, y eso está bien. La confianza, como cualquier otro bien valioso, se reconstituye con tiempo y coherencia, no con promesas vacías. En los días siguientes, la vida siguió su curso con nuevas rutinas. Vendí el vestido rosa. No fue un gesto simbólico de borrado, fue una decisión práctica. Si aquel vestido estaba asociado a una expectativa que me hirió, preferí transformarlo en algo útil. Lo doné junto con parte de la ropa que no usaba a una casa de acogida local. Con parte del dinero que había recuperado de suspender las transferencias y con lo que había ahorrado, tomé una decisión que había pospuesto por años: vender la casa grande que tanto esfuerzo me costó mantener. La decidí vender no por huir, sino porque quería desprenderme de cargas y convertirme en libre de elegir. La primera vez que abrí el anuncio de la inmobiliaria sentí vértigo. La segunda vez, un alivio que no sabía nombrar. No me fui con la idea de castigar a nadie con mi independencia. Me fui con la idea de empezar proyectos que había postergado. Con parte de lo recaudado, hice una donación a una organización que trabaja con la protección de personas mayores. Me pareció justo que parte de lo que había dado en confianza volviera para ayudar a otros en la misma situación. Tomé clases de pintura. Allí encontré un rincón donde mi mano aprendía a recrear colores que no eran solo recuerdos, sino deseos. Viajé a la costa en un otoño templado y caminé por la orilla con los zapatos en la mano, sintiendo la arena fría como si fuera un nuevo soporte. La amistad se volvió un sostén transformador. Cynthia, que siempre tuvo un ojo para captar mi humor, organizó tardes de té donde traíamos libros
y hablábamos de artistas que nunca habíamos visto en persona. Eleanor, que me acompañó a tantas audiencias, me enseñó a arreglar jardines. Su paciencia con sus rosales se volvió un espejo de la paciencia con mi propio crecimiento. Con María y Alfreda planificamos un voluntariado para visitar residencias, conversar y escuchar. Una forma de devolver lo que habíamos recibido en compañerismo. En cuanto a Max, el vínculo cambió de forma inevitable. No rompí el hilo con furia. Lo modifiqué por prudencia. Respondí a sus llamadas con límites claros. Le dije que podía visitarme en mi nuevo lugar, pero no bajo condiciones que pusieran en riesgo mi bienestar. Hubo intentos de reconciliación que olían más a conveniencia que a arrepentimiento. Otros, más sinceros, con silencios que querían transformarse en diálogo. No puedo decir que todo se arregló. Puedo decir que ahora pongo mi bienestar por delante cuando antes dejé que el deber maternal me borrara. Lena no volvió a ocupar el espacio que tuvo en mi vida. Con el tiempo su presencia virtual fue menos visible, y yo no busqué culpables ni enemigos. La distancia, aprendí, a veces es el mejor remedio para sanar. Una de las cosas que más me sorprendió fue la solidaridad de personas que no conocía. Un día recibí una carta anónima que decía: «Gracias por contar. Tu fortaleza nos inspira». En otra oportunidad, una joven que había leído mi historia en un blog local me llamó para ofrecer ayuda legal pro bono para quien en el futuro la necesitara. Esos gestos me enseñaron que decir la verdad no solo libera a quien la dice, también anima a otros a gestionar sus historias con valentía. La vida ordenada que venía soñando no apareció de golpe. Hubo días de nostalgia, otros de bonanza inesperada. Compré un billete para un viaje a Italia, algo que hice a los 69 años, como si fuera un acto de rebeldía delicada. Vi cuadros en Florencia que me hicieron llorar por la belleza simple de las cosas hechas con paciencia. Aprendí también a decir no sin sentir culpa. Dije no a préstamos, no a solicitudes de ayuda que me colocaran en situaciones vulnerables otra vez. No fue una decisión fría. Fue una decisión de cuidado hacia mí misma. Con el dinero que decidí destinar a proyectos, apoyé una pequeña iniciativa local que daba talleres financieros a mujeres mayores. Quería que otras no repitieran el mismo patrón de dependencia que yo viví. No doy recetas ni fórmulas milagrosas. Solo compartí mi experiencia y apoyé a quienes querían herramientas para evaluar su situación. Sentí que dar ese paso era transformar la herida en enseñanza. Hubo momentos en los que la culpa volvió, como olas que regresan sin avisar. Por la noche, a veces, extrañaba la figura de hombre joven que alguna vez fue mi hijo. Su risa de adolescente, sus dibujos en el cuaderno, sus problemas que yo resolvía con llamadas y dinero. Esos recuerdos me dolían y me hacían amar con una ternura que no se confundía con la tolerancia a la explotación. Aprendí a sostener ambas cosas. El amor y el límite fueron dos cordeles que me permitieron seguir queriendo sin dejar que me arrastraran. En reuniones del centro comunitario, me pidieron hablar sobre mi experiencia. Al principio dudé, me sentí vulnerable. Pero luego entendí que contar no era exhibir dolor. Era mostrar una ruta posible. Hablé de cifras y de emociones, de cómo sumar recibos puede ser un acto de supervivencia y de cómo rodearse de un círculo confiable puede ser un escudo. La gente escuchó, preguntó, compartió. No dije haz esto ni haz aquello. Dije, esto me funcionó a mí. La diferencia es sutil, pero importante. Con el pasar de los meses, la canción de mi vida cambió de tono. Ya no sonaba a arrepentimiento por no haber puesto límites, sino a una especie de celebración por haberlos puesto ahora. Viajes, clases de acuarela, tardes con amigas, donaciones discretas a organizaciones que ayudan a ancianos víctimas de abuso. Mi vida se llenó de pequeñas decisiones que sumaban en conjunto. No me hice rica de la noche a la mañana. Me hice dueña de un relato que por fin tenía mis matices.
A veces me preguntan si volvería a ayudar a mi hijo. La respuesta sincera es sí, con condiciones claras y con la serenidad de quien sabe valorar su propio espacio. Ayudar no es un cheque en blanco, es un acto que debe preservarse de la tolerancia a la manipulación. Aprendí a pedir explicaciones, a pedir tiempos, a esperar compromisos que se sostengan más que promesas verbales. Esos aprendizajes no vienen de un manual, nacen del golpe y de la reflexión que le sigue. En las noches, cuando el silencio se apodera de la casa pequeña que ahora es mía, a menudo saco el cuaderno donde anoté todo. Lo hojeo sin rencor. Veo fechas, sumas, entradas de cajero. Veo también las cartas de amigos, las notas de agradecimiento, la lista de clases de pintura. Lo que veo me confirma que la historia fue dura, pero que la salida fue posible, no por milagro, sino por combinación de testigos, pruebas y voluntad propia. Cuando miro atrás, la frase que escuché aquella tarde, "Nos casamos ayer", ya no suena igual. Ya no es un cuchillo que me lastima, es un punto de inflexión. Me dio la claridad que necesitaba para dejar de actuar como la madre ingenua que pregunta fechas sin sospechar la intención. Esa ingenuidad tenía un origen honorable, el amor. Pero el amor no puede ser la excusa para perderse a uno mismo. Si algo quiero que permanezca de mi experiencia, es que poner límites no transforma a uno en persona dura, transforma a uno en persona íntegra. La dignidad no es patrimonio de los jóvenes ni de los fuertes, es una conquista diaria. La reconstrucción después del conflicto me enseñó que la vida en la vejez puede ser de color y movimiento si uno se permite decidir. No quiero que mi historia sirva para polarizar. No soy una víctima que busca venganza. Soy una mujer que reclamó su derecho a envejecer con voz propia. La energía que gasté en defenderme la he convertido en proyectos, clases, viajes, apoyo a causas que protegen a mayores. No verán en mí una reina de la revancha, sino a alguien que aprendió el valor del límite y lo practicó con ternura. Si esta historia resuena contigo, si hay algún retazo de ella que te recuerde a lo que estás viviendo o a alguien que conoces, te invito a compartirla y a no quedarte en silencio. Compartir no es acusar, es crear red. Suscríbete si quieres escuchar más relatos reales de personas que transformaron dolor en autonomía y considera apoyar a organizaciones que defienden a quienes, como yo, tuvieron que alzar la voz para ser escuchados. La libertad no tiene precio, pero merece ser protegida con hechos, compañía y la decisión firme de cuidarse.